Bienvenidos amigos y amigas a este su espacio Encuentro con Jordi. Como cada domingo pretendemos llevarles una entrevista y también la parte del comentario que les agrade. Si hoy yo les dijera que nuestra invitada es Isabel Almonte de Swain, podrían ustedes preguntarse, ¿de quién se trata? Pero si yo le coloco y digo, Tuti Almonte, sí, así usted va a decir, ¡ah, caramba! Pues precisamente sobre la vida de esta gran mujer vamos a conocer un poco de ella en Confesiones. Así que no se mueva de ahí, que les prometo que van a disfrutar esta interesante entrevista y encuentro con una gran amiga de Santiago y el país. Veamos. Tuti, caramba, hay mucha gente que no conoce este espacio. Lo he escogido por el tipo de persona que eres. Gracias. Me sugieres una persona muy espiritual, una persona que ha atravesado muchas experiencias y ha aprendido de ellas. Estamos en el Parque Central. En la parte, si viniéramos de frente del parque, la entrada, la parte izquierda, tiene un bosque a ambos lados. Y yo creo que es bueno que mucha gente lo pueda visitar, lo pueda conocer, porque la verdad es que es un tesoro para reflexionar, caminar, tranquilidad de la familia. ¿Quién es Tuti Almonte? Bueno, yo soy una persona simple, sumamente responsable, muy disciplinada. Los que me conocen saben que yo, por ser hija de un militar, crecí bajo esa disciplina y eso me ha ayudado al mejor desenvolvimiento en cada paso de mi vida al que me ha tocado enfrentar. Y ha sido, porque muchas veces uno dice, caramba, hijo de militar, te benefició la disciplina, la responsabilidad. Sí. ¿Qué otras cosas tú puedes decir? Bueno, tuve que aprender que a pesar de la disciplina de mi padre, tuve que sobrellevar aquello. Sí, bueno, en ese sentido, a pesar de la disciplina, a pesar de seguir siempre reglas, normas, saber que a veces hay que flexibilizar, a veces hay que pues dejar que se extienda un poquito la soga, porque tratamos de llevarnos lo mejor posible con las personas que están a nuestro alrededor, de tener armonía y para poder sobrellevarnos en un mundo donde todos los días las cosas son tan cambiantes, o a veces uno cree que 2 más 2 son 4 y a veces puede ser 5, a veces puede ser 7. Entonces, si hay flexibilidad, pues entonces uno sobrelleva mejor las cosas, porque si uno es muy psicorrígido, uno sufre. Claro. Y no es lo correcto. Y aparte de todo, también puedes mandar un mal mensaje a la otra persona que no va a querer trabajar contigo o estar a tu lado porque entiende que tú eres una persona inflexible. Tuti, ¿cómo todo el que te conoce te liga al arte, a la cultura, la danza? ¿Cómo llega esa dentro de un hogar con tanta disciplina? No sé, por el pensamiento de los padres de nuestra generación, era una profesión, sí, o médico, o abogado, o arquitecto. ¿Cómo entra en el hogar de Tuti y en el espíritu de Tuti Almonte todo ese ámbito de la cultura, del arte, bueno, de la danza? Llega desde pequeña, cuando nosotros nos tocó vivir en Dajabón, porque mi papá estaba allá de puesto. Porque ustedes vivían trasladándose. Sí, trasladándonos según donde mandaran a mi papá a la fortaleza. Entonces, siempre de noche, nosotros somos 8 hermanos, mi mamá hacía veladas. Entonces, que cantábamos, que bailábamos, que eso. Entonces, ahí empezó, lo seguí en el Colegio Santa Ana, donde yo estudié y participaba siempre en teatro, en las actividades de baile y eso. Y llegó a Santiago, al Centro de la Cultura, las clases de ballet clásico.
Entonces ahí me apunté. Mi mamá fue mi cómplice, me acompañó, pero eso me trajo casi 2 años de mi papá muy molesto porque él entendía que eso no era posible. Sí. Entonces yo tuve que esforzarme grandemente para ser muy buena en mi colegio, no faltar a mis tareas en la casa y poderle demostrar que sí, yo podía estudiar ballet, que era una disciplina y que yo podía ser buena también en eso sin descuidar lo otro. Entonces, como a los 2 años de yo estar en ballet clásico, que tuve mi primera presentación, él no fue a verme, pero escuchó los comentarios y entonces... así de opuesto así de estaba. fuerte. Y entonces cuando él vio mis notas, vio cómo estaba todo, entonces ya empezó a decir, tú ves, yo le dije a esa muchacha que ella tenía que estudiar ballet. Entonces ya ahí mi papá empezó a aceptarlo siempre y cuando mi mamá me acompañara y estuviera conmigo. Que le agradezco eso a mi madre que está en el cielo toda la vida, el hecho de que ella pasara las horas que yo me tocaba en ensayo, 5 o 6 horas, y en cada presentación mi mamá tenía que estar ahí conmigo porque eran las reglas. Entonces, Claro. También... Las reglas de tu casa. De mi casa. Claro. Y mi abuelo, Tim Pichardo, fue folclorista, todo un historiador de lo que era el merengue de nosotros. Entonces mi abuelo me llevaba con 10, 12 años a los campos a enseñar a bailar el merengue autóctono. Entonces ahí aprendí con mi abuelo eso y me acuerdo que la primera vez me amarró una toalla a la cadera porque él decía que el movimiento de cadera era heredado de los negros cuando llegaron aquí como esclavos, porque el español baila muy erguido y la elegancia, entonces ahí... para que controlara las caderas bailando, porque eso no era... ¿Y entonces qué hacía? ¿Te amarraba una toalla? Me amarraba una toalla, entonces yo tenía que sentir la rigidez de la toalla, entonces por eso mucha gente a veces dice, pero ella siempre está derechita, pero es que lo fui, aparte de que por la disciplina de mi papá, el ballet clásico te hace que también estés derecha, mi abuelo me lo exigía y me decía, la elegancia del merengue está en los hombros de la mujer. Entonces, ahí aprendimos y ahí empecé mi carrera artística. Luego de la mano de Guillermo Cordero, de Armando Villamil, Gracielino Olivero. Tuve la oportunidad de tener profesores maravillosos que llegaban aquí a Santiago. Y cuando llegó el tiempo de terminar mi bachillerato, pues obtuve una beca para ir a un internado de arte en Nueva York. Eso me lo cubría en ese tiempo el señor Popi Bermúdez. Guillermo Cordero me consiguió esa beca, pero lamentablemente mi papá 2 o 3 semanas antes dijo que no, que había que estudiar, que había que tener una profesión, porque eso no era una profesión. En el momento fue muy difícil, no te lo voy a negar, pero yo me dije a mí, bueno, tienes la opción de estudiar algo corto y luego decidir por ti. Ya cuando yo tuviera la edad y mayoría de edad. Lo que mucha gente dice, mira papi, aquí está tu título, ahora déjame a mí. Yo lo hice así mismo, pero quise estudiar medicina porque siempre me gustó la medicina, pero tampoco era una profesión para él. Él decía que eso no era una profesión para mujeres. Entonces, cogí tecnología médica, me gradué, gracias a Dios, con honores y cuando terminé, duré 1 año trabajando, pero ahí volví a aplicar a la beca. La gané de nuevo para irme y ahí aparece Jorge Swain en mi vida y ahí soy yo la que decide que me quedo porque entendí que Dios había puesto en mi camino la persona idónea y quise pues empezar esa carrera que es la más importante en la vida de una persona, que es el matrimonio. Y estamos aquí 34 años después y he podido combinar siempre el arte con mi profesión, con mi hogar, con mi familia, todo por disciplina. Qué bien. Vamos a hacer una breve pausa en la caminata y vamos a volver luego de la misma.
hablar de Tuti me tomaría tal vez un poco más del tiempo que tenemos juntos, porque la vida de Tuti es muy hermosa. Nos conocimos hace 34 años. Duramos un noviazgo muy largo de 3 meses y dije, no puedo, ya, vamos a casarnos. Y aquí tenemos 33 años con una hermosa familia, 3 varones, 2 nietos y un perro, Nike Alberto. Pero Tuti es un ser que nació para servir y así lo ha hecho. Tiene más de 20 años sirviendo para los niños con cáncer, una labor que realmente yo no la aguantaría ni una hora, porque es muy difícil, es muy duro compenetrarse con un niño que muchas veces sabemos. Y tú tienes una gran amiga. Como esposa no te puedo decir, porque tantas veces que he visto que ella deja todo, hasta mí, por el servicio, y eso lo valoro. La comprendo y así la acepto. Como madre, wow, increíble, porque es madre de sus hijos y madre de sus nueras. Estamos disfrutando la vida, estamos viviendo lo más hermoso que la vida nos da, que es el amor de la familia. Así que Tuti, un beso para ti. Te quiero mucho, te amo y te adoro. Y quiero que sepas que te admiro con todo mi corazón. Te amo, negra. Tuti, hablamos de tu profesión. ¿Cuál realmente escogiste en la universidad? Tecnología médica es lo que la gente conoce como bioanálisis. Bioanálisis. O análisis de laboratorio. ¿Qué te apasionaba más? ¿El ámbito del bioanálisis, como hoy se llama hoy en día, o estar en un escenario dirigiendo, conllevando la escenografía? ¿Dónde tú te sentías su espíritu real? Bueno, más en el escenario o dando clases o trabajando en producciones. ¿Por qué? Porque el contacto con las personas siempre me ha fascinado. Entonces en el laboratorio yo tenía que estar encerrada, rodeada de tubos, rodeada de máquinas, entonces realmente no era lo que me apasionaba. Fue lo que escogí más cerca de lo que tenía que ver con la medicina para complacer un poco a mi papá y para yo poder concluir esa parte de mi vida y dedicarme a lo que realmente me gustara. ¿Y cuál ha sido tu mayor experiencia que nos puedas comentar dirigiendo un espectáculo o dirigiendo personas en el baile, en la creación de una escenografía? De tantas, ¿cuál puedes recordar? Me acuerdo, por ejemplo, cuando Santiago 86. Oh, sí. Eso fue una producción inmensa. Yo estuve ahí, yo fui un lechón. Bueno, pues esa fue una producción inmensa, bajo la dirección de Guillermo Cordero. Estaba Chiqui Haddad, estaba Richard Cava. Ay, sí. Era un conglomerado de artistas excelente. Se hizo aquí en Santiago y a mí me tocó no solamente ser una de las solistas principales, sino también poder dirigir un equipo de jóvenes y con la coreografía bajo el mando de Guillermo y Chiqui y sobrellevar lo que fue aquello. Fue una experiencia fuera de serie, bailar frente al presidente, ver que éramos tanto y cómo se logró unificar. No, y la gran cantidad de personas. Sí, y diferentes clases sociales, porque había de todo. Ahí nos conocimos mansos y cimarrones, como se dice.
Y fue una experiencia para mí inolvidable, inolvidable, inolvidable. Qué bien. ¿Qué te lleva a las comparsas? ¿Qué me lleva a las comparsas? De la mano de Guillermo Cordero, que aparte es también familia, somos primos, y ver que yo podía experimentar otro tipo de danza, otro tipo de ritmo, bajo una base de ballet clásico. El ballet clásico es hermoso, pero te va llevando solamente a una línea. Y yo sentía, porque empecé tarde y por mi misma fisionomía, que necesitaba de otra cosa. Entonces yo sentía mucha libertad. Fue también una experiencia lindísima, donde mi madre me acompañaba, luego que me casé mis hijos también iban. Ahí conocí a una gran cantidad de talentos, de artistas, de amigos entrañables que nos reencontramos hace un año más o menos, un año y medio, 2, y de verdad fue una experiencia inolvidable, Jordi. O sea, el que bailó en comparsa sabe de lo que yo estoy hablando. Ahí se bailaba por amor, ahí no había dinero, ahí no había intereses, se bailaba por pasión. Yo recuerdo que yo no era parte de comparsas, me gusta el baile, pero recuerdo vivamente cuando desde el Centro Español uno veía, ustedes ensayaban en el centro y uno tenía la oportunidad de verlos. Y la verdad que uno se emociona. Mira, yo me engranujo todavía viéndolo a ustedes dirigir, que ponte en este lado, que mueve la cintura, o sea, caramba, qué gran experiencia. Y me imagino buenísima. Para ti cómo habrá sido en ese momento. Muy buena, muy buena. Excelente y sobre todo de mucho crecimiento porque ahí uno tiene que aprender a morir a sí mismo para que sea algo en equipo, algo grupal, donde no sobresale una persona, sino que es un equipo de personas, y donde todo el mundo tiene un valor, tiene un algo que demostrar a través de una careta, a través de un disfraz. Entonces, cuando la gente está disfrazada, se desinhiben más también. Tú sabes, te voy a contar una anécdota que me sucedió a propósito de Santiago 86. Nosotros íbamos a formar parte de la letra Santiago 86 al final. Ese era el papel de los lechones. Sí. Cuando uno ensayó la mayor parte del tiempo sin la careta, muy poco tiempo con careta. Cuando uno se puso esa careta y salió en el escenario allá en la Barranquita, yo creo que de alguna forma en un momento dado terminábamos en la S en vez de terminar en la A. Sí, estaban perdidos, Sí, en un momento que nos perdimos, pero finalmente se logró. Sí, fue una experiencia, lindísimo, excelente. Lindísimo. ¿Cómo llega Tuti al área del servicio? ¿Qué la lleva al servicio del oncológico, de trabajar con niños, de luchar con niños, de vivir, de experimentar la vida y también, lamentablemente, la muerte? ¿Qué te lleva a eso? Bueno, me llevó que en ese momento me buscaron para que yo fuera la productora de un espectáculo para recaudar fondos para el oncológico de adultos. Entonces, en ese momento había una ala de niños. Yo siempre iba, pero esa vez me perdí para llegar al sitio donde estaba la reunión. Y caí precisamente en la ala de niños. Ahí me encontré un jovencito de unos 10 o 11 años, Miel y José. Miel y José. Sí, con unos ojos grandotes que nunca se me olvidan. Y él me llamó y me dice, ven, entra. Yo me estaba muriendo, Jordi, porque yo no había tenido esa experiencia de estar frente a niños con cáncer. Y él estaba solito en una cama, su mamá hacia un lado llorando. Y él me dice, siéntate aquí en la cama. Me senté y me dice, mira, yo soy Mieli, yo tengo cáncer. ¿Qué tipo de cáncer tenía? En ese momento yo no sabía. Él me dice, yo tengo cáncer y mañana me van a operar, me van a amputar una pierna. Wow, yo me derrumbé. O sea, a mí, yo sentí como que todo se me cayó. Quise llorar tanto, quise abrazarlo. No, yo no sabía qué hacer. Entonces él me dice, pero yo no tengo miedo, porque me queda la otra y con muletas yo voy a echar hacia adelante, yo voy a caminar. Wow. Entonces yo solamente pude decirle que me tenía que ir porque yo no tenía forma de poder entender lo que me estaba ocurriendo en ese momento. Yo quería huir de ese dolor, de esa lección de por vida. Impotencia, claro todo, está. Eran muchas cosas.
Y él me dice, prométeme que tú vienes mañana, que cuando yo salga de mi operación tú vas a estar aquí. Y yo se lo prometí, Wow. pero fue para salir de él. Entonces, camino a mi casa, en el vehículo, yo iba llorando tanto, porque yo decía, Dios mío, uno se queja de cosas tan mínimas. Y mire este niño tan chiquito y cómo tiene su vida amenazada y él lo está cogiendo como con tanta paz, con tanta tranquilidad y está feliz. Y al otro día yo estaba ahí. Y ahí empezó esa unión de amor hacia el servicio a través de Miel y José. Me dijeron que no me encariñara con él porque él le quedaban 2 o 3 meses de vida, era un cáncer de huesos, un Wow. osteosarcoma que es muy agresivo. Uf. Pero yo no escuché esas palabras, yo escuchaba su corazón, yo escuchaba su felicidad cada vez que nos veíamos, cada vez que nos abrazábamos. Y yo dije, mira, el tiempo que Dios le permite a este niño, yo lo quiero aprovechar porque para algo Dios lo puso en mi camino. Entonces, mi labor de servicio empieza con él. Él falleció al año y 4 meses. Yo estuve con él hasta el final de sus días y lo tuve que acompañar hasta ese último aliento. Fue muy duro. Yo no pensaba regresar más al oncológico, Eso te iba a preguntar. pero me acordaba de la sonrisa de Mieli y de su valentía. Yo dije, mira, Dios lo puso en mi camino para algo. Entonces yo tengo que regresar porque habían más niños. Y por Mieli empecé este servicio de amor y de eternidad, porque es algo que ya yo no lo puedo separar de mi ADN, no lo puedo separar de mi ser. Para mí servir es vivir, y cada vez que yo puedo ayudar a alguien que lo necesita, cada vez que tengo contacto con un paciente con cáncer, yo siento que me está inyectando vida y que me está dando una lección que me ayuda a enfrentar las adversidades en mi vida de una manera muy distinta. Vamos a seguir en esa parte, porque me interesa ahondar un poco más en esa Tuti dentro del servicio. Y también su trabajo como manager de su esposo. Sí. Vamos a volver. Bueno, hablarte de Tuti Swain es hablarte de una mujer solidaria, un poco aventurera, trabajadora, entregada. Yo tengo más de 24 años, bueno, ya 24 años en el Arturo Grullón junto a Julia y ella, que somos las tres la cabeza del Instituto de Oncología del Arturo Grullón, y sobre todo voluntarias del voluntariado Jesús con los niños. Definírtela es muy fácil. Es una mujer llena de entrega, es una tía Tuti, como le dicen sus niños, y sobre todo un ser humano muy especial, que muy dedicado, muy perseverante y muy entregado a sus niños. Y así sus niños, cuando la ven, pues se emocionan y hacen esa empatía pues que la hace única. Para el voluntariado es una pieza muy clave, es esa hormiguita que da mucha energía, a veces muy obstinada, pero obviamente entendemos que lo que ella quiere lograr es que todo avance. Y bueno, pues te puedo decir que nos ha enseñado muchas cosas. Entonces, ¿qué te digo? Hablar de ella es eso: solidaridad, amor voluntario, perseverancia, mucha tenacidad y sobre todo tener muy claros sus objetivos. Yo pienso que ella destinó su vida al servicio de los niños y entiendo que lo ha hecho perfectamente. Así que para el voluntariado y para mí, para todos, el que la conoce de una forma u otra, se tiene que sentir, y nos sentimos muy orgullosas de que Tuti, o su tía Tuti, como le dicen los niños, pues esté con nosotros en el voluntariado Jesús con los niños. Nos quedamos hablando sobre la parte del servicio. Tú estabas en el Heriberto Peter, donde te iniciaste, Sí. que tenía una parte oncológica de niños. Sí.
Por alguna situación sale de ahí y llegas a formar parte del voluntariado. Sí, yo duré... ¿Quién crea el voluntariado? El voluntariado lo funda Senia Álvarez. Senia Álvarez. Senia Gelde Álvarez. Y llama a 4 o 5 amigas más, entre ellas Julia Herrera, Vilsa Paulino, Brenda Sánchez, Cecilia Espejo, para pues hablar de eso que ella quería hacer, y todas empiezan lo que hoy tenemos como el voluntariado Jesús con los niños. Entonces yo tuve 7 años en el oncológico Heriberto Peter, trabajando en la parte pediátrica. Hicimos un comité de oncología pediátrica con gente maravillosa, y el voluntariado enviaba ahí los niños de cáncer sólidos, llámese los cáncer de masas tumorales. En el hospital se trabajaba solamente las leucemias, porque no habían oncólogos pediatras. Claro. Entonces, cuando se termina el trabajo en el Heriberto Peter, pasé un año sin ese servicio directo. Me iba a trabajar a los comedores económicos de Cáritas, a los campamentos del Padre Duber, a donde hubiera servicio con niños. Podemos decir que ese fue el otro propósito de vida, sí. Porque estamos hablando, ok, estudiaste bioanálisis, pero no era tu pasión. No, no. Te llega, lo que realmente te apasionaba era un espectáculo, la danza, el arte, la cultura, hacer escenografía, vivir eso. Sí. Y luego llegas al servicio. Ahí es donde entonces te encuentras contigo mismo. Sí, el servicio es donde Dios quería llevarme, y donde yo encontré realmente que tú dices, mira, aquí es que yo quiero estar, aquí es que yo me quiero quedar. Y entonces ahí Senia Gelde Álvarez me invita al voluntariado Jesús con los niños, y yo la única condición que pongo, que no es condición, pero fue lo que me salió decirle, fue que hiciéramos la unidad de oncología pediátrica ya de una manera más formal, y empezamos en un área pequeña donde teníamos 12 camas, y ahí empezó ya la doctora Luisa Collado como oncóloga pediatra a dirigir la unidad. Ahí las enfermeras nos hicieron un boicot porque entendían que cómo íbamos a trabajar con quimio y ese tipo de cosas dentro del hospital, no entendían muchas cosas, pero luego que fueron viendo lo que se fue haciendo, y gracias a la colaboración de personas maravillosas que donaron en ese momento para hacer la unidad, empezamos. Y luego de unos 5 o 6 años, entonces entra el proyecto de Caminantes por la Vida, con las caminatas famosas que hacían, que dieron un fruto maravilloso, que fue poder construir lo que es hoy la unidad de cáncer infantil. Con recaudación de fondos. Sí, todo recaudación de fondos, y a mitad que nos quedamos de la primera planta ingresa Lucy Doughty con su fundación Doughty Family Foundation, y Lucy, termina la unidad, la parte de internamiento de los niños, y la parte luego de cuidados intensivos, la parte de psicología. ¿Eso lo hace la fundación de Lucy? Eso lo hace la fundación de Lucy. Nos pone el ascensor también, que teníamos el área pero no teníamos el dinero. Pero espérate, estamos hablando, y escúchame que yo te interrumpa, pero estamos hablando que Caminantes por la Vida, Lucy Doughty, conocemos muchísimos donantes anónimos. Sí, sí. Y también muchos ustedes han tenido que hacer para que esas donaciones lleguen. ¿Dónde está la mano del Estado? La mano del Estado entró cuando estaba de ministro Bautista. Bauta. Sí. Entonces, él fue a visitar el hospital, y tú sabes que nosotras nos hemos caracterizado por ser las voces de los que no son, de los que no tienen. De los que no tienen. Entonces, en el pasillo me acuerdo que íbamos caminando con él, y él pregunta, la unidad estaba terminada, decorada, arreglada por nosotras mismas, bajo la dirección de Senia, que es arquitecta también y decoradora de interiores. Sí, es cierto. Y nos faltaban las camas porque ya no teníamos más dinero, nos faltaban completar algunas áreas de los médicos, y entonces él pregunta que cómo hicieron eso. Y ya tú te puedes imaginar que nosotras, muy orondas, le decimos, bueno, este edificio lo construyó el pueblo, caminando, cada dominicano que sudó en esa caminata logró esto, la Fundación Doughty. Y estamos parados porque nos hacen falta las camas, nos hacen falta algunos equipos de los médicos, pero el gobierno no ha puesto nada.
Se lo dijimos Wow. así mismo. Yo no sé si fue vergüenza ajena, Jordi, pero a los 2 días a nosotros nos llamaron y llegaron 2 furgones que nosotros estábamos, cuando los niños reciben regalo en Navidad, así estábamos nosotros sentados afuera viendo todo lo que iban desmontando. Entonces ahí el gobierno pues nos pone las camas, pone los equipos médicos y empieza el ardua tarea del nombramiento de enfermeras que fueron buscadas, Ahí se empezó a especializadas. formalizar todo. Todo. Y ahí, ¿De pues, qué año estamos hablando? estamos Ni te hablando como 2010. 2008. 2010, ok. Ya nosotros cumplimos 15 años en ese edificio ahora, En el Arturo Grullón. en el Arturo En un Grullón. ala del Arturo En Grullón. una ala del Arturo Grullón, donde está la unidad de cáncer infantil. ¿Y qué recibe entonces el voluntariado luego de eso de manera fija mensual del Estado? Mira, a través de la Cámara de Diputados y lo que se recibe y la oficina senatorial, en ese momento era Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez era el diputado, el presidente de la Cámara de Diputados. Ellos lograron que nos dieran unos 100,000 pesos mensuales. Exacto. El que conoce de cáncer y ha tenido un familiar sabe que eso no da. Eso no da. Eso no da y que ni siquiera, o sea, para poder sostener 2 o 3 meses un tratamiento de quimioterapia para niños. Entonces ahí empieza el voluntariado a hacer actividades para recaudar fondos, empiezan bancos, supermercados, empresas como Prosigar, que ha sido un paral para nosotros muy importante, una columna, la misma Doughty Family Foundation, el Banco Popular, el BHD, el Banco de Reservas, empresas icónicas de aquí que también nos han dado apoyo. O sea, con una responsabilidad social. Es toda una responsabilidad social. ¿Qué fue la parte rápida así para la construcción, la terminación? Tuvieron una serie de problemas para que el hospital, el área, duró un buen tiempo sin servir. Bueno, fue intervenido el hospital. Cuando nosotros vimos lo que pasaba con el Cabral Ibáez, nosotros decíamos, mira, solamente bajo nuestro cadáver ellos van a intervenir aquí. Inclusive nos sentamos en la unidad de cáncer cuando supimos que la querían intervenir, porque le dijimos, aquí todo está perfecto y funciona bien. ¿Por qué quieren venir a romper esta área cuando hay tanta necesidad en las otras áreas del hospital? Y ya a raíz de lo que vimos y toda la lucha que se hizo, al final ahora es que ya está concluyendo muchas cosas y esperamos que haya una salud digna. Pero se inauguró antes de salir el pasado gobierno. Sí, pero no estaba terminada. Cuando el expresidente Danilo Medina vino, no estaba terminada realmente. Ya. Fue algo muy rápido para poder llenar requisitos y cosas, pero no estaba terminada. Y todo el pueblo vio lo que pasó, cómo nuestras voluntarias en ese momento fueron y reclamaron. Y gracias a eso, pues se ha logrado dignificar. Y en eso estamos siempre atentas a que los niños no es un deber, es un derecho a tener una salud digna, a tener una atención correcta. Y si nosotros vivimos diciendo que los niños son el futuro del país, si no le damos una salud y una educación adecuada, no vamos a tener futuro. No, y que se sienta respaldada por un Estado, que luego no sienta que no cumplieron con ellos. Sí, y realmente en el gobierno pasado, si hay algo que yo puedo decir y es una realidad, es que se descuidó mucho la salud. Se descuidó mucho la salud y eso de intervenir 56 centros de salud al mismo tiempo fue una locura. Sí, fue una locura, porque definitivamente. Eso trajo las consecuencias que luego vimos. Claro. Tuti, ya en la parte, ¿qué supone para ti el trabajo en la parte del oncológico, en el voluntariado? ¿Qué es lo que supone para Tuti? Para mí supone compromiso, supone responsabilidad. Es donde yo me he hecho un horario, donde yo asumo que me levanto y voy y sirvo las horas que me toquen, donde yo encuentro en cada rostro de un niño que sonríe, que ayudo, o de una madre que abrazo, encuentro el rostro de Jesús. Ahí yo he encontrado ese Jesús que muchas veces
tú no lo puedes ver en las iglesias, no lo puedes ver en los grupos, no lo puedes ver en sitios muy físicos, sino lo ves a través de ese servicio y de esas vivencias que a uno le toca. Tú me comentabas algo a propósito ahora de que hablamos de nuestro Señor Jesús. Y como Él decía, terminemos siendo niños, seamos como los niños. Sí. Que una experiencia de muchas que has tenido, de un joven, de cómo entrar con una enfermedad, muchas veces hasta le cambia la vida a ellos mismos. Y aunque parezca contradictorio, decir que estás enfermo de cáncer, quizás para ellos haya sido su salvación. Cuéntanos un poquito de esa anécdota que tiene. Hay uno de nuestros jóvenes adolescentes que él, en un retiro que hicimos de 2 días con los adolescentes que estaban en vigilancia, los médicos, pues cada uno fue contando cómo el cáncer había impactado en su vida y él siempre era muy callado y ese día se destapó a hablar. Yo sé que fue Dios para que Él nos hiciera a nosotros todavía pensar aún más. Y Él decía que le agradecía a Dios el hecho de que le diera cáncer, porque Él estaba vivo gracias al cáncer. Pareciera una paradoja de la vida, pero cuando le preguntamos, Él dijo, lo que pasa es que yo nací en un barrio muy peligroso, donde los muchachos a los 11, 12 años los inician en las pandillas, en las bandas, en las gangas, y a mí no me tocó porque yo tenía cáncer y ellos decidieron cuidarme. Entonces ese muchacho, su vida no se vio metida en delincuencia, ligada. Ni tampoco la perdió su vida porque por el cáncer a él lo respetaron en el barrio. Sí. Entonces ya es un hombre hecho y derecho, que tiene hasta un hijo y que gracias a Dios pues salió a flote. Pues puedo decir que el cáncer lo le salvó salvando la vida. Sí, así es. Qué contradictorio, ¿eh? Es así. Esa es una forma a veces en la que recibimos el mensaje. Sí. Tú tienes, queda poco tiempo. Tu vida familiar, ¿qué ha supuesto el tener que ser manager de tu propio esposo? ¿Cómo has transmitido toda esa enseñanza a tus hijos? ¿Cómo nos puedes brevemente expresar de eso? Bueno, con Jorge ha sido una experiencia muy chévere porque siempre yo era que estaba adelante y Jorge, bueno, pues apoyándome en todas las cosas. Cuando él decide ya incursionar en la música, pues yo decido irme detrás. Y entonces yo preparo los playlists, la producción de lo que se va a hacer, la ropa que él se va a poner y lo que va a ser el trabajo ya cuando él está presentándose, yo estoy detrás, cuidando del sonido, cuidando de las fotos, de la cámara, de los videos y tratando de que en ese momento quien brille sea él. Y hemos hecho un buen dúo trabajando con eso, respetando cada quien su espacio y muchas veces yo le digo, no, pero ¿qué tú crees si hacemos esto, si hacemos aquello? Se manejan ahí, ¿verdad? Sí. Porque sí. Hay entre matrimonio. Quiere decirme algo, le digo, recuerda que yo soy tu manager. Entonces ahí tiene que flojar. Y a mis hijos, yo creo que la mayor herencia que yo puedo dejarle es que el paso por la vida de cada uno de ellos deje huellas, pero deje huellas memorables, huellas de amor, huellas de frutos que valga la pena, que donde ellos pisen sea fértil, que lo que ellos puedan dejar sea un legado, porque yo he vivido mi vida y la sigo viviendo, cada uno de ellos está construyendo la de ellos y yo siempre estoy para mis hijos, para lo que me necesiten, respetando su espacio y siempre enseñándoles que ahora le toca a ellos, cada uno, trillar el camino de su vida bajo las directrices de lo que enseñamos en mi casa, pero sobre todo bajo un convencimiento de que lo que están haciendo le está haciendo feliz. Y yo le digo, si ustedes son felices, yo lo soy también. Un último mensaje. Tuti, la que estudió bioanalista. Ajá, bioanálisis. Pasar por coreografía, cultura, a la que fue atrapada por ese niño, el amor de ese niño, a la Tuti de hoy. ¿Qué mensaje le darías desde esa Tuti a Tuti y a esos niños que todavía hoy luchan y a tus compañeras? Mira, yo creo que en la vida uno se traza un plan, pero caminando
te vas encontrando con diferentes oportunidades. Yo siempre vi las adversidades como oportunidades o bendiciones que venían disfrazadas. Entonces, me di el chance de poder experimentar las cosas que se me fueron presentando y dándome cuenta dónde yo realmente me sentía feliz, dónde realmente yo me sentía yo misma, no tenía que tener poses, no tenía que ser de ninguna otra manera como a alguien le gustara, sino como yo me sintiera bien. Y fui desarrollándome en eso. Entonces es darse la oportunidad de ser. Y a esos niños, familiares que tienen hijos que luchan contra el cáncer, que sepan que se puede luchar, que todo a tiempo tiene un remedio y que muchas veces, aún cuando la enfermedad ha avanzado y se descubre tan tarde, hay oportunidades donde la familia se reencuentra, donde el propósito quizás de esa enfermedad, de ese niño, sea el que la familia se unifique, el que se reencuentren, el que se reconcilien, y eso lo hemos visto mucho. Entonces, yo creo que la mejor ayuda que podemos darle a un familiar que se le descubre cáncer es ese acompañamiento hasta el día final, hasta donde Dios decida. Uh-huh. Y me permitiría aquí, aprovechando este medio, que pudiéramos lograr en un futuro que la ley que ampara a los pacientes con cáncer pues llegue al Senado, llegue a la Cámara de Diputados y que ningún familiar se quede sin poder recibir un tratamiento a tiempo, porque el cáncer no espera. Es una realidad. Uh-huh. Bueno, lo lamentable de llegar al final dentro de este espacio con tanta naturaleza y saber que está en el mismo centro de Santiago, sí, cercano a todos, en este Parque Central y acompañado de ti. De verdad que mi admiración siempre te la he manifestado, mi respeto. Eres una persona que lleva a cabo lo que dice y lo que cree. Uh-huh. Muchas veces hablamos, pero no actuamos. Sí. O no es coherente con lo que se dice. Así es. Tú eres una persona coherente con lo que sientes y con lo que dices ser. Gracias. Te felicito. Gracias. Y gracias por el tiempo. Gracias a ti y gracias a tu equipo que está detrás, que me he dado cuenta que también son jóvenes muy apasionados. Así es. Y yo creo que el éxito de esto es trabajar con pasión. Gracias. Bien, señores, ya en la parte del comentario, hay varias cosas que han sucedido en esta semana importantes que es bueno y rápido comentar o enunciar. Están los casos de abusos sexuales de las cuales han sido acusados algunos ministros o funcionarios del actual gobierno. En alguno de ellos no quisiera entrar en muchos detalles, pero me parece que en el caso del señor Faña, que acaba de desistir y llegarse a un acuerdo, es bueno que la gente comprenda, porque puede haber una confusión por lo que he escuchado. Cuando se desiste de una acción, en este caso la víctima, en materia penal, se asume que hay un acuerdo. Pero ese acuerdo no es solamente el desistimiento de la víctima de un proceso penal o de una acción que ha iniciado, en este caso con una querella, por una querella de acción pública, como se refiere al caso del que estamos mencionando. Cuando eso se da, tiene que haber también una participación del victimario o del imputado, para que de alguna manera no conlleve ninguna otra acción. ¿Qué fue lo que entendemos se dio en este caso en específico? Por eso, cuando escuchaba a algunos medios hablar de que el señor Faña, una vez hecho este convenio con la distinguida señora, pues podía llevar a cabo acciones que fueran a resarcir su situación moral. Pero es imposible, porque si ha habido un convenio, un acuerdo, es precisamente porque dos partes han unido sus voluntades hacia una determinado objetivo. En este caso, zanjar unas diferencias o paralizar un proceso. Entonces, no es cierto que el señor Faña vaya a poder continuar
una acción contra la señora, ya sea por difamación o por daños y perjuicios, por lo que usted quiera asumir dentro de su cabeza. Porque ya ha habido algo que lo ha detenido. Y eso es bueno que se comprenda. Claro está, no queda bien parado, a nuestro modo de ver, con esta situación. Y a pesar de que el Ministerio Público tiene la obligación, acorde a la legislación del Código Procesal Penal, de continuar la acción, evidentemente que la práctica en estos casos es que cuando la víctima no participa en el proceso o no tiene el interés, generalmente se diluye en el tiempo, que creemos que es lo que va a suceder con este caso. Haciendo esa aclaración debida, queda uno pendiente en el caso de Santiago, que habría que esperar qué situación procesal se sigue dando. En otra parte, también el presidente habló de unos fondos que va a destinar para las MIPYMES, algo que hemos estado abogando por aquí, redes sociales y nuestro programa radial, en el que necesariamente, y sabemos que el gobierno ha hecho lo indecible, tienen que llegar fondos a las MIPYMES, pero que buscar la manera que esos fondos, si llegan a las entidades bancarias, se entienda que esos fondos son del Estado, no de las entidades bancarias. Y lo digo porque a la hora de que una MIPYME se acerque a una entidad bancaria o una de intermediación financiera, los requisitos que exigen son a veces hasta demasiado exigentes y rigurosos para la situación que hay. Cuando te preguntan o le preguntan a una compañía, bueno, usted está atrasado 2 o 3 o 4 meses. Claro que puede estar atrasado porque ha habido una situación de pandemia. Ahora, busquemos el historial de esas empresas. ¿Cuál ha sido? Busquemos cuál es el nivel de venta de esas empresas. ¿Cuál es? ¿Cuál es la rentabilidad de esos negocios? ¿O ha sido en el historial? Entonces yo creo que hay situaciones que se pueden ponderar, porque hay recursos que fueron otorgados por el Banco Central, con la reserva legal, que llegaban a las entidades bancarias, muchas de ellas, y a la hora de que estas personas morales se acercaban para requerir esos fondos, las exigencias eran como si los fondos pertenecían precisamente a las entidades bancarias y no tomaban en consideración muchas otras cosas o la situación misma en la que se está atravesando. O sea que en parte, ojalá que este anuncio, tanto para el sector agrícola como el sector empresarial, comercial e industrial, pueda hacer lo propio. También el sector privado, hay personas o de esas pequeñas, medianas empresas que tienen suplidores grandes. ¿Qué deben hacer? Pues tratar de que si le pagan o tenía costumbre de pagarlas a los 90, a los 120 días, pagarle antes, porque eso también ayuda a la circulación y también a que las empresas puedan tener circulantes en sus cajas chicas. Yo creo que es una parte de un anuncio importante. Y también en esta semana llega un aniversario más del asesinato cruel de los panfleteros, que ya tratamos en el programa anterior. No quisiera dejar pasar también el anuncio de la Junta Central Electoral con su primera resolución de este año, en la que enumera en qué manera van a ser distribuidos los fondos públicos. Ya se sabe que el Partido de la Liberación Dominicana y el PRM van a tener la mayor cantidad de recursos y hay una discusión de uno de los partidos que se ha considerado minoritario, que es la Fuerza del Pueblo, que dirige Leonel Fernández. De verdad que me apena mucho el tener que observar que hoy ese partido, la Fuerza del Pueblo, y lo comprendemos, esté discutiendo por un 5%, cuando su figura principal fue presidente 3 veces. A veces uno dice, caramba, uno entiende cuál es el trasfondo. Estamos hablando que en vez de darle con el 4.5% que la Junta le asignó, basado en el nivel presidencial, serían unos 30 millones que le tocaría. Pero si se hubiese colocado del 5% en adelante, que es asignado para los grandes partidos mayoritarios, estaríamos hablando de más de 300 millones. O sea, la diferencia es bastante grande. Ahí es donde estriba toda la discusión. Lo penoso, vuelvo y repito, con todo el dolor del alma, porque conocemos a la figura del expresidente Fernández, es que tenga que verse compelido a tener que discutir por un porcentaje mínimo al que lastimosamente llegó, y aunque formando un partido nuevo. Bien, señores, hasta aquí la parte del comentario en Pensándolo Bien. Y a la vez aprovechar para despedirnos por este domingo, esperando que la semana que viene ustedes nos sigan por esta vía.
y sigan siendo ustedes nuestros máximos críticos. Estaremos colocando cada una de nuestras redes sociales y formas de comunicación para que cada uno de ustedes, aquellos que quieran emitir su opinión, su criterio respecto al espacio, lo puedan hacer. O cualquier tipo de información que nos quieran hacer llegar, pueden hacerlo también por esas vías. Muchas gracias una vez más por haber estado con nosotros en este encuentro con Jordi. Buenas noches.